de lo que vamos a hablar hoy, que es todo lo que tiene que ver con los trastornos del desarrollo motor. Saben que a mí me gusta que empecemos las clases conversando un poquito sobre eso que ustedes saben o que ya conocen de los trastornos del desarrollo motor. Cuéntenme si han tenido la experiencia de trabajar con chicos, con pacientes, con adultos que tengan estas alteraciones y cómo lo han manejado ustedes. Cuéntenos, por favor, pongamos sobre la mesa esos saberes previos que tenemos, esas estrategias, qué se ha hecho con ellos, cuáles son esas afectaciones que ustedes perciben que se ven con mayor frecuencia en el aula con estos chicos. A ver, cuéntenme. ¿Quién ha tenido la posibilidad? ¿Quién aquí de pronto es fisioterapeuta, docente de deportes, alguien que tenga que ver con toda la parte de motricidad? ¿Qué sabemos de trastornos del desarrollo motor? Están muy calladitos. ¿O todavía están viendo el video o es primera vez que escuchamos del tema de trastornos del desarrollo motor? ¿Cuál de las dos? Caroline dice que primera vez, todavía están viendo el video, primera vez que escucho el tema. Para mí es la primera vez. ¿Quién ha tenido de pronto algún acercamiento con respecto a estos trastornos? Yo he trabajado terapias con niños con parálisis cerebral, a lomo de caballo y he trabajado natación. Ana, ¿tú qué profesión tienes? Me disculpas, porfa. ¿Educadora especial? Ah, ok, no estaba tan perdida. Ana, ¿nos quieres compartir un poco esa experiencia de trabajar con los niños y esa parte de la estimulación? Entonces te voy a activar el audio para que nos compartas un poco, porque sabes que, por ejemplo, lo que tiene que ver con el acompañamiento con animales y terapias asistidas con animales siempre suscita muchas inquietudes al respecto. Entonces, qué bueno que desde tu práctica, si ya lo has puesto en ese contexto, pues nos puedas compartir un poquito. Te voy entonces a activar el audio, Ana, para que nos compartas esa experiencia. Ana, ya puedes hablar. Listo. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, yo les comparto. Yo trabajé en una fundación de bienestar familiar y se trabajaba pues terapia física y terapia caballo. Entonces lo primero que se hacía con los chicos era hacer una valoración con fisiatra para saber si el niño tenía las posibilidades de hacer ese tipo de terapia, porque no todos los movimientos del caballo les podía ayudar a los niños. Por lo general, niños con parálisis cerebral, con hipotonías, con mucha rigidez. Entonces, dependiendo de como la discapacidad del niño, eh, se planteaba pues como las actividades. Ellos, además, con la terapia con a lomo de caballo, les ayudaba a mejorar su postura, eh, de pronto la coordinación, el tono muscular. Entonces, pues era como muy
muy integral. Aparte de la parte emocional, también les ayudaba muchísimo para la parte emocional. No sé Y si te... tú mencionabas ahorita, Ana, el tema de la natación. Creo que ese es un tema Sí, bastante integral, ¿cierto? La natación es un deporte que sirve para absolutamente todo. ¿Cómo te fue en ese bueno, deporte? esas fueron como una de mis primeras experiencias porque pues yo he sido deportista de alto rendimiento y yo entré a trabajar con niños especiales enseñando danza eh, y deporte. Entonces uno de los mejores deportes era ese, era la natación. Y trabajé, digamos, con un niño que tenía una hemiplegia y lo logramos llevar a campeonatos nacionales, internacionales. Bueno, se volvió un deportista de alto rendimiento. Mm, en la época que yo trabajé, pues no se veía mucho todavía eso. Estaba pues apenas como lo de las competencias FIDES, que ha mejorado mucho eso. Pero, pero sí, la natación realmente es un deporte que mejora mucho la atención, la motricidad, la lateralidad, el tono muscular. mm, Aparte, pues que los enfoca a ser y a que ellos se vean como alguien muy productivo en la vida, ¿cierto? Que alcancen logros bien importantes desde esa área. Entonces, el deporte en Así general es, Ana. es muy importante para todos, no solo para los Muchísimas niños con una gracias. discapacidad motora, sino para todos. Sí, así es. Y de igual manera mencionabas, y por ejemplo, el tema atencional, el seguimiento de instrucciones, los hábitos y las rutinas, y que ya cuando están tan habituados a esas prácticas deportivas, sea la que sea, eso les favorece también todo lo que tiene que ver con la estructuración y la planificación. Entonces ya ellos se organizan, mami, llego del colegio, hacemos esto, hay que ir a los entrenamientos. Entonces, en términos generales, las prácticas deportivas también favorecen todo lo que tiene que ver con planificación, con organización, porque eso les va permitiendo también llevar a cabo todo lo que tiene que ver con esas destrezas para la autonomía y para la vida independiente. Ana, muchísimas gracias. Bueno, digamos desde la parte educativa, pues también, aunque los chicos de pronto no tuvieran la posibilidad de escribir con mucha facilidad, se les empezó a trabajar con tablet, en computador para que ellos pudieran maniobrar mejor como los teclados, con espacios muy amplios, mm, con todo lo que tiene que ver de la parte artística, más que obligarlos pues como a escribir y, y a llevar un orden de un cuaderno. Se trabajaba más como al aire libre, perdón, y que ellos expresaran con el lenguaje que tuvieran lo que sabían. Y eran chicos también pues como con muchas capacidades intelectuales. Y ese es un asunto que uno muchas veces habla con los papás y es, ellos están interesados en una práctica deportiva y los papás asumen que en ocasiones eso es perder el tiempo porque tienen que estar centrados en lo académico y realmente los avances que se logran cuando están trabajando bien desde lo deportivo, desde esa parte de movimiento y demás, como también eso nos favorece el tema del aprendizaje, pero ahí el asunto, hay papás que son muy digamos, muy cuadriculados y tan Muy sesgados. estructurados que lo conciben como si fuese perder el tiempo. Ujú. No, y es que hablamos de papás que creen que si un niño no es académicamente bueno, entonces no es bueno, entonces no va a lograr ser nada en la vida. Y de eso también se trata la inclusión, ¿cierto? De darme cuenta que mi hijo no siempre tiene que estar incluido en una institución educativa para alcanzar logros y para ser una persona exitosa. No solo la Ujú. academia le da a una persona eso.
Sí, así es. Y sucede ese, como los papás asumen, ah, pero es que a mí no me tuvieron en clases de nada. Yo a lo sumo era que jugaba fútbol en la calle, ahí cerquita de mi casa, pero yo siempre mantenía era estudiando. Pero es que realmente, ¿qué se tenía antes? Es lo que hemos venido hablando en las otras clases. El antes y a la hora es un asunto completamente diferente que afortunadamente ahora los estudios, la neurociencia y las investigaciones alrededor nos demuestran que esta vinculación que hay entre la práctica deportiva y el proceso de aprendizaje son muy, muy Muy importantes ligados. cuando se combinan. Ujú. Son Así totalmente es, Ana. ligados, eso es. Bueno, Vale, Ana, muchísimas igual si por ahí gracias. me acuerdo de cositas, les escribiré, les diré. Listo, súper bien. Bueno, Bueno, gracias. Bueno, y por acá veo un comentario de Jessica Paola que nos dice la verdad, he tenido casos tan marcados. Creo que tal vez los más cercanos sean niños con dificultades que juegan con los juguetes y los destruyen al caminar. Son quienes tumban o empujan. Sus juegos se observan con agresividad, como que no controlan sus movimientos, lo que se llama que son hiporreceptivos. Ana, perdón, Jessica, hiporreceptivos o hiporreactivos, ¿cierto? Son asuntos tal vez un poco diferentes. Cuando hablamos de hiporreactividad, estamos hablando de un posible trastorno del procesamiento sensorial y es cómo reciben ellos la información que están recibiendo del entorno a través de los órganos de los sentidos. Entonces hay que mirar también ahí cómo es esa parte. Y mencionas ahí asuntos que vamos a ir desglosando en la presentación. Y es que, por ejemplo, dice que no controlan sus movimientos y eso lo vamos a nombrar acá de alguna manera para que veamos que hay algunas alteraciones que llevan también a presentar esas características. Listo, entonces por ahí leí en el chat algunos comentarios. Vamos entonces a dar inicio como a la temática de hoy. Audrey por acá también nos da una definición. Cuando le cuesta caminar, correr, saltar, escribir. Exacto. Bueno, entonces vamos a mirar. Cuando hablamos de los trastornos del desarrollo motor, tenemos que entrar desde lo más pequeño a lo más grande. Entonces vamos a desglosar un poquito, primero lo que tiene que ver con la motricidad y el desarrollo motor. Vamos a conceptualizarnos teniendo claro que la motricidad es la capacidad de realizar movimientos voluntarios y coordinados que se integran al sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y el aparato musculoesquelético. Es decir, aquí tenemos todo el cuerpo implicado en la realización de movimientos. ¿Qué es importante? Tener presente que no solo implica movimiento físico, sino que también constituye la base del desarrollo cognitivo, emocional y social. Lo que estábamos hablando ahorita con la intervención de Ana, como el tema del deporte y de las actividades que implican movimiento en términos generales son tan importantes en todos esos procesos de aprendizaje, es decir, todo lo que tiene que ver con esas esferas cognitivas y que al mismo tiempo nos fortalece lo emocional y lo social, sobre todo en aquellos deportes que son de prácticas en equipo. Lo que tiene que ver con trabajo en equipo, la mejor manera de fortalecerlo por fuera del colegio es en esas actividades deportivas. Un equipo de fútbol no funciona solamente con un jugador, pues si hay 11 jugadores y cada uno va por su lado, pues no tendría razón de ser. Entonces, desde allí se trabaja también con los chicos la importancia de esas construcciones grupales. Y a nivel emocional, pues sabemos que a nivel de esta parte de manifestación de emociones y sentimientos, en ocasiones lo vemos manifestado, lo más recurrente es la frustración, sobre todo cuando están iniciando alguna práctica deportiva, cuando están en clases de patinaje y se caen todo el tiempo, cuando están en clases de fútbol y no meten goles. Todos quieren ser goleadores, otros solamente quieren ser arqueros y si les meten un gol, entonces hay frustración y desde allí se comienza a trabajar también toda esta parte. ¿Qué es importante tener en cuenta, chicos? Que el desarrollo motor permite la autonomía progresiva y la participación en la actividad diaria, que era lo que les mencionaba ahorita.
permitirles a ellos esas prácticas deportivas siempre les va a favorecer muchos asuntos al mismo tiempo. Y uno de ellos es esa independencia y la autonomía en un montón de actividades que ellos tienen que comenzar a desarrollar. Tenemos en cuenta, y aquí lo mencionaba, creo que fue Audi, que nos hablaba de controlar los movimientos, de motricidad fina, el coordinar manos, el coordinar pies, y todo eso nos habla de la motricidad gruesa, que es aquella que involucra grandes grupos musculares, tales como caminar, correr, saltar, mantener el equilibrio, subir, bajar escaleras. La fina, sabemos que ya es el componente que requiere la coordinación de músculos pequeños, especialmente las manos y los dedos, tales como escribir, recortar, dibujar y abotonar la ropa, amarrarse los cordones. ¿Qué más se les ocurre de la motricidad fina que ustedes dicen es importante para el tema académico? Aparte de escribir, ¿para qué más y cómo lo evidenciamos? ¿Cómo lo trabajamos? Denme más ejemplos de motricidad fina que requiera esa coordinación. Ensartar, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo nos va, por ejemplo, con el cepillado de dientes? ¿Es un movimiento fino o es un movimiento grueso? Caroline nos dice que es fino, Lain nos dice que es fino. ¿Qué más? ¿Por qué es fino? Utiliza manos y dedos. Listo, ahí hay un asunto y se los traigo a colación precisamente porque ahí digamos que están implicadas tanto la motricidad gruesa como la motricidad fina. ¿Por qué vamos a esto? Porque bien sabemos que lo primero para lavarse los dientes es que tiene que haber también un movimiento desde la parte superior, lo que llamamos el hombro, que tenga, digamos, buen dominio de su lateralidad, y eso lleva también a lo que tiene que ver con motricidad gruesa, ¿cierto? Si nos devolvemos, miramos que involucra grandes grupos musculares. Entonces, iniciamos desde lo grueso y terminamos con lo fino, que ya es el agarre del lápiz, que haya precisión, poder tener movimientos controlados en la muñeca para lavarse los dientes. Exactamente, por aquí nos dice, porque requiere realizar movimientos circulares alrededor de los dientes. En ambas utilizamos ambas partes, músculos grandes y pequeños, muy bien, Nata, requiere de mayor precisión. Listo, entonces es importante. ¿Y por qué lo traemos a colación? Porque es uno de las, digamos, una de las acciones que tendemos a deducir que como solamente agarrar el lápiz y llevárselo a la boca y hacer algunos movimientos, de entrada ya lo asumimos como motricidad fina, pero implica movimientos más allá de lo fino. Listo, entonces aquí hay que tener en cuenta que ambas, tanto gruesa como fina, son interdependientes y que el desarrollo de la motricidad gruesa es la que sienta y nos da campo para desarrollar todo lo que tiene que ver con la motricidad fina. Y observar cómo progresa cada una de estas nos permite identificar esas desviaciones o alteraciones tempranas en el desarrollo. Entonces, siempre ser muy meticulosos con los ejercicios de observación, las escalas de observación que se han compartido, los hitos del desarrollo, ir haciendo como seguimiento también con esto es muy importante. Miremos entonces acá esos hitos del desarrollo motor.
Vamos a mirar desde el primer año hasta la edad escolar. Desde el primer año sabemos que entonces los niños están en la posibilidad de desarrollar el control cefálico, que es todo lo que lleva a sostener la cabeza. La sedestación es poderse sentar sin apoyo y en esta etapa del primer año es cuando ellos pueden llegar a realizar los primeros desplazamientos que se giran en la camita, que se arrastran, es cuando muchas veces en las casas tenemos un espacio destinado para tener un tapete, una alfombra, unas cobijas, para que ellos ahí estén desarrollando toda esa parte motriz. Y ahí es cuando vamos viendo si se arrastran, cómo comienzan el gateo, si giran, si se sientan, para evidenciar cómo está todo ese proceso de maduración del sistema nervioso central. Cuando hablamos entre en la etapa de los 1 y los 2 años, hay un gateo más coordinado. Ya no ya estamos en el proceso de la bipedestación y es que se puedan poner de pie de manera autónoma, que no necesiten digamos, ese soporte constante para ponerse de pie, sino que ya ellos desarrollan estos solitos, dan los primeros pasos y hay una progresiva independencia en la marcha, lo que lleva a tener más riesgos alrededor de caídas, de alcanzar alimentos que no pueden, objetos prohibidos. Entonces ahí es cuando las mamás comenzamos a estar como locas, persiguiendo también a los chicos y aminorando en la casa o en el espacio donde ellos se desenvuelven todos esos posibles riesgos y se inicia el uso intencional de las manos para explorar. Entonces aquí es cuando nos toca estar a cuatro ojos, como uno dice. En la etapa preescolar, en los niños de 3 a 5 años, se comienza a desarrollar la coordinación dinámica general, es decir, a los 2 años ellos aprenden a ponerse de pie y comienzan a caminar. Ya cuando pasamos a los 3 5 años, ya tienen la posibilidad de correr con mayor control, saltar en un pie, lanzar y atrapar pelotas. También aquí se desarrolla la lateralidad y la orientación espacial. Digamos que no es que que se desarrolle y que ya a los 5 años eso tiene que estar completamente desarrollado, porque sabemos que hay asuntos que no son de la noche a la mañana y todo lo que tiene que ver con orientación espacial y lateralidad requiere un poco más de tiempo, de afianzar, de prácticas, de ejercicios, de gimnasia cerebral, de un montón de variables alrededor para que ellos logren un buen desarrollo en este aspecto. Hay mayor autonomía en los juegos motores y en las actividades cotidianas, tales como vestirse o comer solos. En la edad escolar, de los 6 años en adelante, que ya comienza la educación formal, se comienza a pulir o a refinar todo lo que tiene que ver con la motricidad fina, directamente lo que tiene que ver con escritura, el recorte preciso y realizar dibujos con mayores detalles. La coordinación visomotora es más compleja y es cuando comenzamos a pedir el uso de la regla, ensamblar los objetos y la posibilidad de tenerlos en deportes que impliquen reglas básicas. Si bien los deportes son importantes desde esos primeros momentos de vida, ya cuando llegan a esa etapa escolar, que hay un mayor seguimiento a la norma, que hay mayor seguimiento de instrucciones, mayor despliegue a nivel cognitivo, se les vincula a actividades y prácticas deportivas que también esté acorde a ese proceso de desarrollo de ellos en todos los sentidos, no solo desde lo físico, sino también de lo cognitivo. Y en esta etapa, el control postural y el equilibrio alcanzan una mayor estabilidad. Entonces, cuando estamos en esa edad escolar, que vemos niños que todavía eh, corren y se tropiezan muy fácil, que se les da la lateralidad, que uno les dice vamos a caminar en línea recta y ellos terminan caminando para cualquier lado menos para línea recta. Entonces aquí es cuando nosotros decimos, bueno, aquí está pasando y es posible que haya una alerta en el neurodesarrollo. ¿Qué pasa cuando tenemos alertas?
¿Qué creen ustedes? ¿Qué han evidenciado? ¿Cómo fue el proceso con sus hijos? Si en algún momento ustedes dijeron, aquí hay que prestar atención a algo. A ver, cuéntenos por favor. Construyamos aprendizajes entre todos. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué han hecho? ¿A quién se remite? ¿Qué estrategias ponemos en práctica? ¿Los leo o los escucho? ¿Qué tendríamos que hacer cuando hay alertas en el neurodesarrollo? Informar al pediatra para una valoración. Muy bien, creo que son remisiones conjuntas. Natalie, ¿conjuntas es qué? Pediatría, ¿qué más, Nata? Cuando dices conjuntas, ¿qué otros profesionales deberían estar implicados? De pediatría neuro junto con traumatología, fisiatría. Listo. La idea es que tengamos ese panorama claro para revisión de sus partes óseas y a nivel neuronal. La idea, chicos, siempre va a ser que tengamos claro que hay situaciones a las que tenemos que prestarles atención y no solamente esperar cuando tenemos el momento de control y desarrollo en los respectivos lugares de atención a salud, porque entre tiempo y tiempo pueden pasar muchas situaciones con ellos. Entonces, es importante que si también ustedes en el aula, quienes están con primera infancia, quienes están con digamos, con esa etapa eh, escolar de manera formal, es importante que ustedes que también pasan tanto tiempo con ellos en los salones de clase estén pendientes de ese tipo de actividades. Y sucede mucho que los docentes de educación física pasan de largo posibles alteraciones porque asumen que los niños tienen pereza de realizar determinadas actividades y no van más allá. Con esa interpretación y esa línea o esa lectura entre líneas de, bueno, ¿qué le está pasando a Carolina que no quiere practicar esta actividad? O que veo que si estamos caminando todos sobre una cuerda que está tendida en el piso, Carolina no tiene el equilibrio, Carolina se desplaza hacia el lado opuesto. Entonces ahí es cuando entra la importancia de ese trabajo interdisciplinario y que ojalá, y ha sido lo que hemos venido hablando, todos los docentes puedan hablar el mismo lenguaje y puedan conocer que hay trastornos del neurodesarrollo que nos van a afectar también esa parte motriz. Y es que sucede que a hoy, por hoy, muchos de los docentes no les interesa o desde esas multiplicidad de tareas que hay en los colegios para ustedes como docentes, resultan que el profesor de ciencias naturales no tiene idea de práctica deportiva. Pero ese día el profe de educación física no fue, entonces le dijeron al profe que cubriera esa ausencia durante ese día con cualquier actividad que se le ocurriera. Entonces el profe dice, bueno, los voy a poner a correr y los voy a poner a jugar, no sé, a las escondidas. Y desde ahí el profe puede estar observando muchas cosas, pero que no logra interpretar qué es lo que está pasando porque no tiene el conocimiento claro. Entonces es también que zapatero a tu zapato y si nosotros no somos de determinadas áreas, entonces sí por lo menos recibir la información correspondiente. Entonces aquí es importante tener en cuenta que la ausencia, el retraso significativo o la desorganización en estos hitos, lo que les acabo de decir, indica o constituye lo que tiene que ver con una alerta para un posible trastorno del desarrollo motor, como lo que tiene que ver con el trastorno del desarrollo motor y requiere sí o sí una valoración profesional temprana. Entonces, cuando hablamos del trastorno del desarrollo de la coordinación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo
que está reconocido por el DSM-5 y la CIE-11 y se caracteriza por dificultades significativas en la planificación, la organización y la ejecución de movimientos coordinados, que no se explican por una discapacidad intelectual o por trastornos visuales o condiciones neurológicas adquiridas, ¿cierto? Es diferente algo que fue adquirido a raíz de un trauma craneoencefálico, de un accidente cerebrovascular, entonces son asuntos muy diferentes. Hay que ser muy cuidadosos con esto y no asumir que una persona que sufrió algún daño a nivel del sistema nervioso central tiene un trastorno del desarrollo de la coordinación, porque este es un diagnóstico propio del neurodesarrollo. ¿Cuáles son esas manifestaciones principales? Que hay movimientos torpes, lentos o imprecisos, hay problemas en la actividad, en las actividades de la vida diaria, tales como vestirse, usar los cubiertos, escribir, abotonarse, amarrarse los cordones, peinarse, también en muchos momentos, sobre todo para las nenas, son indicadores que nos van mostrando que algo puede estar pasando. Hay bajo rendimiento en las tareas escolares que requieren motricidad tanto con fina como gruesa y hay un impacto en la participación social y en la autoestima. ¿Cuáles son esos datos de prevalencia que tenemos alrededor? Y es que se estima que entre el 5 y el 6% de los niños en edad escolar, siendo más frecuente en varones, coexisten con otros trastornos del neurodesarrollo, tales como el TDAH, los trastornos del aprendizaje y los trastornos o el trastorno del espectro autista. Entonces ahí vamos viendo que dentro de esas manifestaciones hay que ser muy observadores, ser muy detallistas y tener claridad y diferenciar que no tiene que ver con discapacidad intelectual, con alteraciones visuales y que también hay comorbilidades alrededor de esto. Miremos entonces por acá lo que tiene que ver con esas bases neurobiológicas y neuropsicológicas del trastorno del desarrollo de la coordinación. Nata, ¿cómo así? Y más bien de demasiado rápido. Nata, no te entendí. Escríbeme, porfa, o activa el micrófono porque no logro comprenderte esta expresión. Desde las bases neurobiológicas, entonces, sabemos que de entrada hay una estructura cerebral. Ah, es que mi hijo es demasiado rápido en su desarrollo motor. Es demasiado rápido porque va adelantado en los hitos del desarrollo o porque es demasiado acelerado para llevar a cabo ciertos movimientos que requieren precisión. Son asuntos diferentes. Requieren precisión, pero mi hijo los hace afanadísimos porque ayer lo nombraste la semana pasada, es un Terrenator y ellos, así como tú lo nombras, pues van muy rápido. O es porque también hay un adelanto en esas etapas del neurodesarrollo. ¿Cuál de las dos? No hay estructura para los movimientos. Bueno, mientras Nata no responde, miremos entonces esas bases neurobiológicas. Y es que desde la estructura principal que nos han mostrado, existe el cerebelo, que es el encargado de la coordinación y el aprendizaje motor. ¿A qué lleva esto? Que hay dificultades en esa integración sensorial y motora. Siempre nos han dicho que el cerebelo es digamos, el principal controlador de todo lo que tiene que ver con el equilibrio y los movimientos. Sin embargo, es importante tener presente que no solamente es el cerebelo, y se los he dicho durante todas las clases, el cerebro es una máquina maravillosa que se encarga de tener áreas destinadas para cada cosita, pero no funcionan por sí sola. Entonces aquí, cuando hablamos dentro de estas bases, también tenemos que tener presente los ganglios basales, que son, digamos, los que nos facilitan la instauración de movimientos automatizados, los hábitos y las rutinas. Entonces, por eso cuando hay alteración en ganglios basales, hay torpeza en los movimientos que son automáticos. Nómbrenme, por favor, cuáles son esos movimientos desde lo automático, desde ese piloto automático con el que nos levantamos en el día a día.
¿A qué hacemos referencia con esto? ¿Cuáles son los movimientos automáticos? Lavarnos los dientes, tender la cama, cocinar, caminar, correr. Exactamente, cierto. En los niños hablamos, por ejemplo, dificultades y torpeza en esos movimientos automatizados como caminar, que es lo más, digamos, lo más innato, correr. Eso, a eso nos referimos en el proceso con los niños cuando hay alteraciones en ganglios basales. También hay que tener presente la corteza parietal, que cuando ésta se afecta, hay unas dificultades en la orientación espacial y en la coordinación ojo-mano. Entonces ahí vamos viendo que todo está completamente implicado. Caroline Díaz, manejar se vuelve automático cuando ya llevamos muchos años en ese ejercicio en la práctica cotidiana, pero cuando apenas la estamos aprendiendo, cuesta todavía esa parte de automatizarla. Y hay personas que seguramente llevan muchos años, pero cuando se sientan frente al volante, tienen que recordar rápidamente cómo es que van a llevar a cabo ese ejercicio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen un deterioro cognitivo? Ustedes saben que la escala del deterioro viene del 1 al 10 y que hay fases, eh, después de la quinta fase del deterioro cognitivo, que desde la automatización, los ganglios basales, cerebelo, y toda esa parte también se comienza a afectar y por eso cuando ellos van al volante hay momentos en los que cuando se estacionan o parquean les cuesta a veces volver a iniciar ese ejercicio. Por eso se sugiere muchas veces que no conduzcan o que viajen siempre acompañados para evitar posibles desenlaces bastante tristes. Entonces, ahí nos vamos viendo cómo todo va teniendo una estrecha relación. Y también hay otras, digamos, otras estructuras que tienen que ver con esas conexiones córtico-cerebelares que van al cerebro y al cerebelo y nos lleva a las fallas en la planificación, la anticipación y la corrección motora. Entonces, como vemos desde las bases neurobiológicas, digamos que si bien hay algunas otras, estas son las más relevantes en todo lo que tiene que ver con coordinación. Nata dice, se refiere a movimientos que aprendemos de manera kinestésica. Pero no sé si entonces dentro de esos movimientos kinestésicos incluyamos la marcha, el caminar, porque digamos que el caminar hace parte como de ese desarrollo y si bien tiene que ver con esa parte kinestésica que implica movimiento, también habla de la propiocepción. Entonces creo que va por ambos lados, Nata. Sí, señorita, tienes toda la razón. Es algo que aprendemos incluso viendo y no olvidamos. Es que no es que olvidemos voluntariamente, es que muchas veces las alteraciones, los deterioros, los accidentes y demás nos llevan precisamente a eso, a olvidar tristemente. Bueno, cuando hablamos desde los componentes neuropsicológicos, ¿qué vemos acá implicado? La planificación motora, es decir, todo lo que lleva a las praxias o las praxis, y hay dificultad para organizar secuencias de movimientos, secuencias básicas para llevar a cabo alguna tarea, lo que tiene que ver con la percepción visomotora y visoespacial, que tiene un impacto directo en la escritura y el dibujo. La memoria de trabajo motora, que nos lleva a problemas para mantener secuencias en la ejecución. Entonces, esta tiene mucha relación con la primera que acabamos de ver de la planificación motora. Asimismo, también hay falencias en lo que tiene que ver con la atención sostenida, porque esto lleva a que haya mayor esfuerzo para realizar tareas motoras y hay una automatización deficiente, que era lo que hablábamos de la estructura de los ganglios basales, que si hay dificultades en esa estructura, entonces en qué desencadena desde lo neuropsicológico y es en esas automatizaciones que comienzan a tener un deterioro o son deficientes. Entonces ya esas acciones que se asumen que deberían ser automáticas
y que requieren control consciente desencadenan en fatiga, en agotamiento, en apatía, porque digamos que no está desarrollándose o no está fluyendo como tendría que darse, ¿vale? Chicos, vamos claros hasta acá. Me gustaría escucharlos, leerlos. Cuéntenme, por favor, cómo vamos hasta por acá. Nata, te activo por acá el audio. Hola, profe, ¿me escuchan? Sí, Nata, bien, súper bien. Ah, bueno, ya es que ando un poco mal aquí con la señal y la escucho como que si No te- tuviese una grabadora así, todo rapidito, pero sí se entiende. Profe, ajá, con lo que le estaba comentando lo de mi hijo, que es que a veces quería saber si eso también era un factor, porque es que a veces es demasiado rápido con todo, en el sentido de que él es como una pequeña balita que desarrolla todo y tiene demasiada precisión en movimientos y demás. Eso también puede ser un factor de, de, de de desarrollo de algún trastorno motor o no. Cógela suave, Nata, que con tu chiquito hay por ahí varias situaciones alrededor. Y es que tú lo has descrito como un niño que tiene altas, digamos, altas necesidades de ir muy acelerado frente a todo lo que se le sugiere y frente a lo exige determinada atención y concentración. Entonces sería muy apresurado que de entrada digamos que también tiene algo que ver con el componente motor, porque hasta Ujú. donde me has contado, por ejemplo, con tu chico, ahí hay una situación y es que, bueno, y no solamente para él, sino en términos generales, no sé si ustedes han escuchado que existe también algo que se llama la taquiciquia. La taquiciquia, ¿a qué lleva? Te los escribo acá. Ah, papá, ¿cierto? Hablamos de taquicisia, ¿cierto? Cuando hablamos de la taquicisia, estamos hablando precisamente de esa velocidad en la, digamos, en la aceleración del pensamiento. Y eso lleva muchas veces a que también haya una aceleración en lo que tiene que ver con la ejecución de actividades. Entonces, ustedes saben que los chicos con TDAH, por ejemplo, tienen ese pensamiento aceleradísimo y van con un flujo de ideas como muy rápido y les cuesta tener orden para ciertas cosas. ¿A qué voy con eso? Entonces, por eso te digo, cógela suave, porque con tu niño hay variables que hay que entrar a mirar. Si está relacionado con esa estructura de pensamiento, si está relacionado con esa parte motriz, si está relacionado con la norma, con la adherencia. Entonces, son muchas cositas al mismo tiempo, pero sí hay que moderar ese, digamos, esos momentos de ejecución de actividades que pueden requerir un poco más de planificación y de orientación al detalle, porque ellos, sabes, que están en la edad de moldear esas conductas frente a, para que eso no les desencadene posteriores situaciones alrededor. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, en el colegio? Con el tema de la escritura. Y es que, ay, es que es súper rápido para escribir, pero sientes que usted vaya, mire cómo escribió, no entiende uno absolutamente nada de lo que escribieron, incluso a ellos les cuesta entender muchas veces. Entonces, por eso te digo, espérate a ver qué más pasa con este chiquitín antes de decir posiblemente haya alguna alteración en la coordinación. Entonces, esperemos a ver, pero como tú lo describes, pues no daría pie para esto, pero todo puede pasar. Bueno, Nata, espero que te haya quedado por acá, te quedaste sin audio y voy a darle la palabra a Yadira. Yadira, yo no te había escuchado hablar, qué felicidad me da cuando veo unas manitos que nunca había visto. ¿O será que Yadira se ¿Qué tal? equivocó? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Soy de Hola, Perú. Yadira. He estado pendiente de todas las clases esta semana, sino que, bueno, he estado activando, recibiendo todo en realidad ahorita, pero me llamó la atención el tema que estamos tratando acá. Bueno, yo soy bióloga, tengo soy mamá de un niño de 6 años, recién diagnosticado con TDAH, pero lo que me sorprende es que, por ejemplo, mi hijo antes del año su desarrollo fue totalmente normal.
Incluso a partir de los 9 meses más o menos que comenzó él a hablar las palabras como mamá, incluso mi nombre, el nombre de mi esposo, ciertas cosas que podía pedir. Ya a los 11 hablaba un poquito más, pero antes de cumplir el año pasó esto de la pandemia. Obviamente por seguridad no lo sacábamos a él y nos percatamos que dejó de hablar, ¿no? Cosa que le ha repercutido hasta ahora porque tiene 6 años y él habla si le cuesta mucho en el tema de mezcla, por ejemplo, la M con la L, la T con la C. Y bueno, y la hiperactividad que se desarrolló a partir del encierro, digo yo, ¿no? Porque él era súper tranquilo, obediente. Cuando ya lo teníamos en la casa, comenzó a tirar todo, sacaba la ropa, sacaba todo, y de ahí pues se generó todo, ¿no? El tema de la hiperactividad, más no era berrinchudo, no era grosero. Hasta ahora no es grosero, es obediente, pero sí en el jardín, que aún él está en 5 años, ha presentado ciertas crisis como em, falta de respeto, empujar a sus profesoras en realidad. Y no sé si es que es parte del TDAH, que no lo sabíamos en su momento de repente, todo todo este proceso que él ha tenido, ¿no? O por qué se da de que él antes del año su desarrollo era súper bien, ¿no? Y luego como que retrocedió y él habla que hasta ahora le cuesta, está con terapia de lenguaje, pero todavía le cuesta mucho, ¿no? El de pronunciar ciertas palabras o frases completas, ¿no? Yaira, mira que ahí tocas asuntos importantes y pues primero que todo gracias por la participación porque no había tenido el gusto de escucharte. Y ahí hay asuntos importantes y es que el tema de la pandemia nos dejó a los niños muy afectados en muchos aspectos, ¿cierto? Si bien a nosotros como adultos también nos afectó, sobre todo desde lo emocional y desde lo comportamental en los adultos, en los niños dejó huellas muy marcadas en todo el proceso de neurodesarrollo, sobre todo los niños que, al igual que tu hijo, apenas estaban como en ese momento donde requerían mayor estimulación y que por todo lo que pasó alrededor, pues obviamente no se pudo como acceder a ellos, a esos espacios y más. Y hay asuntos acá relevantes y es que dentro de esas afectaciones está todo lo que tiene que ver con el desarrollo motriz y la adquisición del lenguaje. Más allá del diagnóstico, por ejemplo, del TDAH, ¿cierto? De un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, detrás de eso hay asuntos emocionales que tampoco se abordaron en su momento y que nosotros pasamos por alto con los niños. Y es que el encierro los llevó a que ese lenguaje, si venía en proceso de desarrollo, tuviese un paro muy grande, porque ustedes saben que el lenguaje se construye desde la socialización. Entonces, si no tuvimos la posibilidad de ponerlos a socializar con pares en vivo y en directo, porque puede que uno hubiese hecho sus reuniones virtuales, que las clases virtuales, que hablaba con los amiguitos, eso jamás va a reemplazar el contacto desde el tú a tú, desde la presencialidad. Entonces, con tu chiquito, lo que pudo haber pasado es que ese desarrollo venía transcurriendo de manera aparentemente sana y hay un quiebre muy grande en ese mismo desarrollo porque se le privó de esos espacios de socialización. Y los niños, el primer momento para desarrollar las habilidades comunicativas es en los espacios de socialización, en los jardines, en las escuelas, en los parques, en todo lo que tiene que ver el contacto con el amiguito, el contacto con el otro. Y papá y mamá, digamos que no hablo solamente de ti, sino que lo hablo en términos generales, pasamos de largo esas situaciones asumiendo que eso no iba a afectar. Y a nivel, por ejemplo, de control de impulsos, que dices que a veces puede llegar a tirar juguetes, que es brusco, que es tosco, también tiene un componente desde esa parte conductual, que también son los rezagos que nos dejó la pandemia, porque digamos que hubo ruptura tan grande en todos esos momentos de desarrollo tan cruciales que
eso que tiene que ver con el respeto, con la estructura y demás, ellos lo concibían como, digamos, algo normal porque no había mayores afectaciones que papá y mamá. Pero ¿a qué voy con eso? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo y como tú lo narras, no estás ahorita en el momento de decir, ya no tengo nada que hacer. Estás en el momento de trabajarle desde integración sensorial, desde terapia del lenguaje, desde terapia cognitivo-conductual, desde acompañamiento para papá y mamá en pautas de crianza, que eso lo necesitamos todos. Yo tengo una hija adolescente y sé que también en ocasiones me toca jalarme las orejas con las pautas de crianza. Entonces, ¿a dónde voy con eso, Yadira? Y es que estamos en el momento para trabajarle todo esto, porque si bien con lo que narra, sí hay afectaciones significativas a las que hay que apuntarle, a fortalecer antes de que nos coja ventaja, como uno diría, ¿vale? Yadira, muchísimas gracias. Voy a leer por acá. A ver, por aquí decían. Dalí mencionaba algo, o no sé quién era que mencionaba en el chat, que ya no lo encuentro, de cómo sé que hay alteraciones en motricidad fina. Y por acá creo que te contestaban que es mirar cómo agarra el lápiz, cómo se lava los dientes, cómo hace uso de las tijeras, cómo es capaz de ensartar, amarrarse los cordones. Es hacer un ejercicio de observación muy exhaustiva para tener claridad en qué es lo que puede estar pasando con estos niños. Y, bueno, ya te dieron por aquí respuesta. Gracias, Nata. Dalí preguntaba a qué se refiere la orientación espacial. Ya Nata te dio una respuesta súper clara. Y Yadira también dice que listo, pues muchas gracias. Bueno, vamos entonces a mirar por acá. Voy a pasar por acá. ¿Cuáles son esas manifestaciones del trastorno del desarrollo de la coordinación según la edad? Entonces aquí sí nos podemos ir identificando con esas situaciones desde las particularidades que tenemos en casa o que vamos conociendo. Entonces miramos que en la etapa de los 0 a los 3 años, que nombramos como la primera infancia dentro de este grupo, es que pueden haber retrasos en el de control de la cabeza y el tronco. Hay posibles dificultades para gatear, ponerse de pie o caminar en los tiempos esperados. Puede haber torpeza para agarrar y soltar objetos, lo que limita la exploración. Saben que cuando hay torpeza, ¿qué genera eso desde lo emocional? Hay alteraciones, hay frustración, hay tristeza, hay sentimiento de minusvalía, de yo no soy capaz, de hágame usted porque yo lo dejo caer. Entonces, estas son, digamos, las consecuencias también desde otra perspectiva. Y puede que tengan menor iniciativa para manipular juguetes y pueden parecer que son pasivos frente al entorno, pero no es que sean pasivos y es que ahí no quiere coger el juguetito, es que él es así tranquilo. No, lo que pasa es que como ellos sienten que no son capaces de hacerlo, mejor entonces optan por no jugar y por no incluirse dentro de ese entorno. ¿Qué impacto vamos a tener? Que pueden haber retrasos en el juego funcional y la frustración frente a las tareas sensoriomotoras. Dalí, ok, para corregir eso, ¿qué ejercicios podemos aplicar a mi niño que tiene algo de eso, tanto en motricidad gruesa como fina? Oh, Dalí, ¿cuántos años tiene tu chiquito? Cuéntanos por acá en el chat que seguramente te van a dar muchas estrategias. Aquí vamos construyendo entre todos. Y también, entonces miramos la etapa preescolar que va de los 3 a los 6 años y vamos a nombrar que hay torpeza en la motricidad gruesa, tales como correr, saltar, trepar, lanzar o atrapar. Pueden haber dificultades en motricidad fina, tales como ensartar, recortar, dibujar, usar tijeras o lápices. Hay tropiezos frecuentes, lo que lleva a que haya una dificultad para mantener el equilibrio y las tareas de autonomía requieren un esfuerzo mayor. ¿En qué impacta esto? En lo que tiene que ver con la frustración en los juegos físicos y grupales. Se necesita implementar estrategias pedagógicas acorde a esas necesidades que están manifestando los niños en este momento. Y en la edad escolar,
vamos entonces a evidenciar que hay una escritura lenta, ilegible o desorganizada, lo que afecta el rendimiento académico. ¿Con qué podríamos nosotros estar relacionando esta parte de la escritura lenta, ilegible o desorganizada? ¿Cuál sería la comorbilidad con la que lo podríamos relacionar? ¿Cuál es ese otro trastorno con el que podemos relacionar la escritura lenta? ¿Cómo se llama ese diagnóstico? No me asusten. ¿Cómo se llama ese trastorno que también afecta todo el tema de la escritura y que tiene relación con la motriz? Trabajar dislexia. ¿La dislexia es parte de la lectura o de la escritura? Me voy a devolver para los módulos entonces. Recuerden que cuando hablamos de dislexia estamos hablando de dificultades y un trastorno específico para la lectura. Cuando hablamos de disgrafía estamos hablando de trastorno específico para la escritura. Y discalculia, todo lo que tiene que ver con cálculos de operaciones matemáticas, reconocimiento de números y demás, ¿vale? Por aquí dice, Laurino, dice, buenas noches, tengo un niño de 4 años, se cae con frecuencia, en el cuadro donde le ponen en el jardín, él aún no logra manejar muy bien los espacios, escribe grande, coloreado fuerte. Ay, no se me van a ir todas de acá, pues preocupadas que todos son trastornos del desarrollo de la coordinación. No, hay muchos factores. Y Laura, tu niño está muy chiquito en este momento, porque, por ejemplo, presenta macrografía, porque ellos que escriben muy grande, incluso a los 4 años, pues todavía es viable que tengan esa presencia de macrografía, pues que es la letra grande, que los espacios todavía se les dificulte, colorea muy fuerte, no logra quedarse en el contorno. Te voy a decir lo mismo que le dije a Natalie, es caso por caso y no podemos entrar a generalizar. Si bien lo que tenemos acá en pantalla son manifestaciones que pueden llegar a ser muy frecuentes, no son las únicas y recuerden lo que les he dicho siempre, hay que entrar a individualizar cada caso para no incurrir en generalizar y asumir que todos son de X o Y manera o que todos tienen X o Y trastorno. Entonces ahí es importante también tener como claridad con lo que les he mencionado siempre, con lo que tiene que ver con esos momentos de evaluación integrales. Cuando uno hace una evaluación, uno mira todo el contexto que hay alrededor, proceso de desarrollo, proceso, cómo fue el parto, cómo fueron esos primeros años de vida, qué ha venido pasando, cuál ha sido la estimulación, cuáles son esas posibles alteraciones que vemos. Entonces, Lauri, despacio con eso y vamos a seguir identificando más. Y si al final todavía tienes dudas, te invito entonces a que me escribas y miremos juntas qué más puede estar pasando con tu niño. Por cierto, Nata, tengo pendiente también un encuentro contigo. Bueno, sigamos entonces por acá en lo que tiene que ver con eso que les estaba nombrando de la escritura lenta, ilegible o desorganizada y que afecta el rendimiento académico. Entonces tengamos en cuenta que es muy posible que el niño tenga fallas para escribir. Ay, perdón. Hay dificultad para colorear, recortar, usar reglas, compás o algunos otros instrumentos escolares. Hay torpeza en los deportes colectivos, lo que limita la integración social. Pueden presentar problemas para organizar y planificar secuencias motoras complejas, por ejemplo, copiar varias líneas y armar proyectos que implican lo manual. Y las tareas diarias que requieren esfuerzo consciente pueden llegar a desencadenar fatiga, frustración y ansiedad. Entonces, vamos mirando cuáles son esas características que tenemos que ir identificando. Hay casos donde puede ser solo falta de estimulación y recordemos, chicos, que la estimulación no es solamente sentarlos y entregarles un color y que ellos hagan. No,
todo tiene que ser intencionado siempre. Si bien puede ser desde digamos, desde la actividad libre, esas no son tan libres, tienen que estar estructuradas y tenemos que establecer un objetivo a corto, mediano y largo plazo, tal como lo hemos venido nombrando, porque no tiene sentido que tú le entregues eh, unas argollitas y una hebra de lana y él las tiene que ensartar y tú te pones a hacer otra cosa por completamente diferente y te desconectas de esa actividad. No, tienes que establecerte metas. Vas a ensartar eh, las, eh, las argollitas de 5 en 5 por colores, de diferentes tamaños. Eso nos lleva a tener estructura en la estimulación y hacer los ejercicios prácticos. Nata, vas a hablar, tienes la mano levantada, pero ya estoy confundida contigo. Si es que quieres hablar, si es que, no sé, escríbeme por acá. Fisioterapia ayuda mucho, mucho. Ajá, y trabajo de atención, movimientos voluntarios, con cosas cotidianas, se va a cepillar los dientes, así es, Nata. A él le gusta mucho pintar, desde un año de edad usa colores y crayones. Siempre se ha interesado por el dibujo, por la pintura, por aprender. Al año y medio se aprendió 5 colores. Entonces no te preocupes, Laura, que vas en ese proceso de descubrir qué más está pasando con tu niño. Entonces también vamos despacio. Es cierto que para que un niño tenga buena motricidad fina, primero debe trabajar la gruesa. ¿Y cómo es esa? Sí, sí, motricidad gruesa, ¿para qué te respondieron? Caminar por línea recta, curvas, saltar en un pie, ¿para qué te dieron respuesta? Susana dice, a mi hijo le afectó la panadería y yo creo que no era la panadería, sino la pandemia, pero creo que a todos nos afecta la panadería cuando pasamos por ella, y nos quedamos ahí comiendo pan, ahí todos nos afectamos. Tenía 9 años cuando comenzó y se hizo un poco retraído y le empezó a costar más socializar. Estamos trabajando en ello para que genere más empatía y prestar atención a su habla. No es grosero, solo muy directo, habla sin filtro. Le falta tacto y no se da cuenta. No es que no se dé cuenta, lo que pasa es que para tu niño es normal en este momento ciertas características de su lenguaje, pero a través de modelamiento tú vas a lograr que él sí se percate de esa situación. Listo, vamos entonces a continuar por acá. Por aquí muchas preguntitas. Y miremos entonces lo que tiene que ver con ese diagnóstico y diferenciación del trastorno del desarrollo de la coordinación. Vamos entonces a mirar cuáles son esos criterios diagnósticos principales del desarrollo de la coordinación. Y es que hay, eh, digamos, las habilidades motoras están sustancialmente afectadas más allá como de lo esperado para esa edad cronológica. Entonces, sustancialmente, o sea, significativamente están afectadas. Que hay es que definitivamente no es capaz de realizar determinado movimiento. No es que por más estimulación, por más ejercicios, por más prácticas que yo le implemento, él no logra. Entonces, ahí sí es cuando decimos, bueno, algo está pasando, entremos aquí a analizar el contexto. Ah, por aquí veo que me alzaron la mano de la corporación. Denme un momento, por favor. Ay, bueno, quizás fue un error porque ya la bajaron. ¿Qué más pasa con esos criterios diagnósticos? Hay una interferencia significativa en la vida diaria, en el rendimiento escolar y en las actividades recreativas. Hay un inicio temprano en el desarrollo y no se atribuye a la discapacidad intelectual ni a la parálisis cerebral, mucho menos a los trastornos neurológicos ni a la deficiencia visual. Entonces son asuntos completamente diferentes. No quiere decir que si, por ejemplo, entonces mi hijo tiene baja visión, sí o sí va a tener un trastorno del desarrollo de la coordinación o va a tener dificultades desde lo motriz en este sentido. Posiblemente, si hay baja visión, sí se les va a dificultar llevar a cabo ciertas actividades, pero no van a estar estrechamente ligadas la una con la otra. ¿Cómo lo vamos a diferenciar con otras condiciones del neurodesarrollo? Y es que con lo que tiene que ver con el retraso madurativo, sabemos que
este suele mejorar con el tiempo y con la práctica, mientras que en el trastorno del desarrollo de la coordinación, la dificultad es persistente, es decir, si bien puede mostrar mejorías con el uso de herramientas, de estrategias, de estimulación y demás, también va a tener mejoras, pero tiende a ser más persistente que el retraso. La falta de experiencia o la práctica no va a justificar nunca el nivel de torpeza motora que se observa en el trastorno del desarrollo de la coordinación. Entonces, no es falta de experiencia, no es falta de práctica, no es falta de deseo de hacer las cosas. También lo que tiene que ver con otras condiciones, hablamos de trastornos neurológicos como la parálisis cerebral o las ataxias, y es que estas presentan unos signos neurológicos específicos que no vamos a identificar con el trastorno del desarrollo de la coordinación. Y lo diferenciamos también con discapacidad intelectual porque el déficit motor acá es desproporcionado en relación con otras áreas del desarrollo. Entonces, como lo vimos en nuestro primer módulo, todo lo que tenía que ver con discapacidad intelectual también nos llevaba a que hayan posibles alteraciones a nivel de motricidad, pero no llegan a ser tan significativas ni tan persistentes como las que se presentan en este diagnóstico de manera específica. Nata, te voy a dar audio. Nata, Ay, ¿me escuchan? escríbeme en el chat, Ahora porfa, sí. Ahora sí. ahora sí me escuchan. Ay, perdón, es que mi teléfono se queda pegado. Que nada, por todos los comentarios que estoy viendo y a nivel general, un comentario general. Que la profe dice que no se vayan a ir con la cabeza muy grande porque con todo lo que están viendo desde este trastorno, es importante recordar y saber que cada niño es un mundo diferente, no solamente en proceso de pensamiento y desarrollo neurológico, sino también a nivel motriz y físico. La biología va a ser la biología de cada niño únicamente y especialmente cómo se desarrolle cada niño, también dependiendo del estímulo que uno como adulto acompañante o como papá o como mamá le dé. Uno no puede pretender que un niño empiece em, a dibujar o a pintar dentro de dos líneas en concreto o sobre un dibujo en concreto si uno no se sienta a estimularlo para que el niño aprenda que no se debe salir de la línea, por ejemplo. Y eso no es algo que sucede de la noche a la mañana y así con muchas cosas cotidianas. No podemos pretender que un niño se cepille los dientes de manera con la mayor precisión posible si uno no se sienta detalladamente a explicarle cómo debe de cepillarse los dientes y cuál es el movimiento que debe de dirigir con el bracito, con la manito, con la muñeca, porque al final de cuentas son pequeños procesos que llevan un determinado tiempo en cada etapa de cada edad de cada niño por proceso de maduración. ¿Qué es muy distinto ver? Que un niño no cumpla las condiciones motrices que debe de tener normalmente un niño de 3 años en una etapa de 5 años. Ahí ya hay una alerta mayor, ¿sí? Que son pequeñas cosas que se van viendo y pequeñas cosas que con la evolución del tiempo, independientemente de que uno no lo detalle en el momento, uno se da cuenta, uno se da cuenta. Entonces, es parte también de que no se pongan la cabeza más grande de lo que ya puede ser, de lo que pueda tener el niño, sino que también esperen a que el niño lleve su proceso de maduración de acuerdo a la edad y la etapa que está cumpliendo. Porque por lo menos a mí me llegó a pasar con mi hijo que de repente con él habla. Pero ¿qué pasó? Que en la pandemia mi hijo simplemente estaba en, en la casa con puros adultos y pues le faltaba ese desenvolvimiento con otros niños que también lo estimularan a hablar más o hablar más. Pasó y pasa ya conteste que entró en colegio y se desató esa lengua que ahora tengo a un loro aquí. Entonces, al final de cuentas, no es tanto eso
de que uno vaya viendo y, ay, mi hijo, le veo tal cosa, le veo tal cosa y tiene esto no, 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 no se mentalicen en que puede ser algo malo. Dejen que madure a su tiempo y a partir de ahí, pues con todos los procesos de salud y demás, hay que irlo detallando. Ese era mi aporte. Bien, Nata, muchísimas gracias. Es de eso, ¿cierto? Cada uno de ustedes también, al igual que los niños, son mundos completamente diferentes. Y a eso apunta la neurodiversidad, ¿cierto? Cuando hablamos de neurodiversidad, somos todos los que estamos acá. Cuando hablamos de neurodivergencia, estamos hablando de todos esos cerebritos que van a velocidades completamente diferentes, con estructuras de pensamiento diferentes, con estilos y formas de ver el mundo completamente diferentes. Nata, muchísimas gracias. Y por aquí estaban preguntando que Pili preguntaba que cómo se trabaja el lenguaje en la parálisis cerebral, ¿cierto? Entonces ahí es importante tener claridad que cuando hay parálisis cerebral, pues debe haber un acompañamiento integral desde diferentes profesiones y entre ellas el papel para el tema del lenguaje, que es lo que preguntas de manera particular, se trabaja mucho lo que tiene que ver con esa terapia miofuncional y de pronto si hay alguien aquí desde el área de fonoaudiología, que bueno, si están, si hay alguien conocedor del tema, que nos contara un poquito. Si no lo hay, entonces, cuando hablamos de esa terapia miofuncional, estamos hablando de esas habilidades y ejercicios que se van a realizar para que los niños logren mejorar lo que tiene que ver con la fuerza muscular, ¿cierto? Con los musculitos de la cara, la lengua y los labios para que eso les ayude a todo el tema de la comunicación. También se llevan a cabo ejercicios de respiración, con los sonidos, con la parte fonológica y demás. Se hace uso de los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. No sé si de pronto han conocido o han tenido la posibilidad que ahora existen muchas herramientas alrededor y hay unas, digamos, de las más nuevas que los chicos o los pacientes con parálisis cerebral solamente con el mirar determinadas letras en un teclado él se las va escribiendo y de esa manera ellos logran comunicarse. Entonces, en términos generales, ahora la tecnología también favorece mucho, pero no reemplaza nunca los procesos terapéuticos. Es como lo mismo cuando hablamos de ChatGPT para que sea el psicólogo de cabecera de ustedes en lugar de ir a un consultorio. Entonces, la tecnología nos acerca a ciertos beneficios, pero nos aleja de la humanidad. Entonces, cuando hablamos también de la asistencia para estos trastornos, es importante no valernos solamente desde estas estrategias prácticas que hay alrededor, sino también mirar lo tradicional, que siempre lo tradicional y más respaldado desde la ciencia, que va a surtir un mejor efecto, ¿vale? Pili, espero que te haya quedado contestada tu pregunta. En caso tal, pues me sigues hablando por acá y vamos respondiendo. Bueno, miremos entonces acá cuáles son esas implicaciones del desarrollo de la coordinación motriz en la vida cotidiana de los niños. Listo, Pini, con mucho gusto. Miramos entonces que hay diferentes dimensiones que se nos van a ver afectadas y son las mismas que hemos visto a lo largo de los demás trastornos. En la parte académica hay dificultades en tareas que requieren coordinación motora fina y planificación secuencial y hay necesidad de adaptaciones pedagógicas. Ejemplos que vemos de manera frecuente es que hay escritura lenta o ilegible o se quedan atrasados en los ejercicios de dictados. Pueden haber problemas en las manualidades o las ciencias naturales, por así nombrarlo, como alguna materia que pueda estar implicada con la realización de experimentos, de trabajos manuales y demás, porque presentan dificultades para recortar, pegar o usar instrumentos y no contemplan, no completan las tareas en el tiempo establecido. Obviamente, todo lo que tiene que ver con esa lentitud en sus movimientos lleva a que no se entreguen las actividades. ¿Y en qué desencadena eso? En dificultades en el rendimiento académico. En la parte social hay menor participación en los juegos y en los deportes por torpeza o por inseguridad, riesgo de aislamiento o burlas. Ejemplos, evitan los deportes en clase de educación física,
prefieren observar en lugar de participar en juegos de grupo y generalmente reciben apodos como los torpes, los flojos, los perezosos, los vagos, porque no realizan las mismas actividades que los compañeros. Desde lo emocional se presenta un impacto en la autoestima, en la motivación y el bienestar emocional, que desencadena el riesgo de frustración y ansiedad. Son los niños que se enojan o lloran cuando no logran vestirse o dibujar, suelen dirigirse a ellos mismos con expresiones de yo no sirvo o yo no puedo y evitan retos nuevos por miedo a equivocarse. Desde lo funcional, presentan limitaciones en las actividades de la vida diaria y en la autonomía y presentan la necesidad de apoyos constantes. Presentan dificultad para abotonarse, amarrarse los zapatos, necesitan más tiempo, se frustran en todo lo que tiene que ver con la higiene personal. Recordemos que este concepto de la higiene personal también lo abordamos en el módulo 2 de discapacidad intelectual, cuando hablábamos de esa necesidad que tienen ellos muchas veces para asistencia en la higiene personal. Acá también muchas veces las alteraciones motrices llevan a que haya deficiencias en esa parte y por eso les desencadena también frustración y en todo lo que tiene que ver con la autorregulación, porque se requiere mayor esfuerzo cognitivo para coordinar movimientos y atender al mismo tiempo. Entonces hago lo uno o hago lo otro, pero cuando no se logra, pues genera otro tipo de sensación. Son los chicos que se distraen o se fatigan rápidamente al copiar del tablero, pierden la paciencia en juegos que implican reglas o secuencias motoras. ¿Listo? Entonces aquí vemos cuáles son esas implicaciones a nivel de aula, a nivel social, a nivel familiar, a nivel funcional, a nivel de hábitos y vida cotidiana, y vemos que al igual que todos los otros trastornos, pues acá también tenemos algunas alteraciones que llegan a ser significativas a nivel emocional y a nivel conductual, ¿vale? Bueno, vamos entonces miremos la horita, son las 7:46. Vamos a quedar en receso para que ahorita continuemos. Quienes no lograron ver el video porque entraron despuesito de haberlo compartido, la idea es que vean este video desde el minuto 2 porque acá nos hablan de esos trastornos del desarrollo motor, entonces lo pueden ver y ahorita cuando entremos nuevamente del receso vamos a retomar y vamos a dar inicio con la segunda parte de la clase tocando algunos otros trastornos del desarrollo motor como la parálisis cerebral y demás para que despejemos dudas. Allí en este video lo ven quienes no lo han visto y ahorita conversamos, ¿vale? Estírense y regresamos en 10 minuticos. 7:47 Colombia. Nos vemos a las 8 de la noche Colombia, ¿vale? No se me desconecten y ya volvemos. Hola, hola. Vamos a continuar por acá. Espero que se hayan tomado el agüita, el juguito. Y vamos entonces a dar inicio o vamos a dar más bien continuidad. Entonces ya acabamos de ver, ¿cierto? Acá cerramos todo lo que tiene que ver con trastornos del desarrollo de la coordinación. Muy bien, Nati, por acá está. Bueno, entonces vamos a mirar qué sigue después. Como vieron en el video, hay otros trastornos que se relacionan con la parte motora. Vamos entonces a mirar cuáles son y cómo más los vamos a ir relacionando. Entonces vamos a tener en cuenta lo que tiene que ver con esos trastornos neuromotores y los vamos a concebir como ese grupo de condiciones que afectan la postura, el tono muscular, la coordinación y el movimiento voluntario, donde se origina y es porque hay alteraciones en sistema nervioso central en etapas tempranas del desarrollo. Entonces, aquí todo lo que vamos viendo tiene una implicación con el proceso de desarrollo. Por eso hablamos generalmente de neurodesarrollo. Entonces, si bien estos trastornos neuromotores no se consolidan o no están explícitamente nombrados dentro del DSM-5 ni el CIE-11 como el neurodesarrollo, sí son condiciones que
tienen que ver con toda esa parte motora. Entonces, miramos que no son progresivos en sí mismos, pero la lesión que los desencadena, que los origina, puede llegar a ser permanente. Por cierto, voy a hacer un paréntesis. Yo no he escuchado a Verónica, ni he visto a Verónica, ni he leído a Verónica estos días. Vero, si estás por acá, manifiéstate, querida, que hace días que no sé nada de ti. Cierro paréntesis y continúa. Dentro de estos trastornos neuromotores, ¿qué vamos a tener presente? Lo que tiene que ver con la parálisis cerebral infantil, los síndromes neuromotores de origen genético o metabólico, los trastornos de movimientos estereotipados y algunas alteraciones motoras que están asociadas a otras enfermedades neurológicas, como las ataxias de parálisis. Entonces, se define como unos trastornos o como un conjunto de trastornos permanentes del movimiento y la postura, que son causados por una lesión cerebral no progresiva y que es ocurrida durante el embarazo, el parto o los primeros años de vida. Se fue el audio cuando dijo ataxias. ¿Y cuando dije ataxias? Yo ya no sé cuándo dije ataxias. Ah, bueno, ya sé cuándo dije ataxias. Gracias, Dani. Aquí, cuando terminamos acá, ¿cierto? Que incluye los trastornos neuromotores, parálisis cerebral, síndromes neuromotores, trastornos de movimiento y alteraciones motoras asociadas a otras enfermedades neurológicas. Dicho lo anterior, retomamos entonces acá. ¿A qué corresponde la parálisis cerebral espástica? Y hablamos de esos trastornos permanentes del movimiento y la postura que son causados por lesiones cerebrales no progresivas y que se pueden presentar durante el embarazo, el parto o los primeros años de vida. Y las manifestaciones pueden cambiar con el crecimiento y la interacción con el entorno. ¿Cuáles son esas características clínicas de la parálisis cerebral? Y es que posiblemente, ¿cierto? Lo primero que vamos viendo es que hay alteraciones del tono muscular, lo que quiere decir la hipotonía o la hipertonía, ¿cierto? La rigidez o la soltura muscular, por así para que lo entendamos. La dificultad en el control postural y la coordinación de movimientos y todo lo que tiene que ver con esos movimientos involuntarios. Escuchaba porque tenía el micrófono cerrado. Hay cosas por aquí, hay casos de casos. Bueno, entonces cuando hablamos de la parálisis cerebral, ¿qué vamos a tener en cuenta? Y es lo que estaba mencionando. Pueden presentarse esos movimientos involuntarios que nombramos como atetosis. Cuando hablamos de la atetosis, estamos hablando de esos movimientos que pueden llegar a ser lentos, que parece como si fueran serpenteantes por ciertos momentos, y es como cuando uno ve si se estuvieran haciendo unas contorsiones con ciertas partes de su cuerpo. Entonces, generalmente está relacionado o se manifiesta en las manos y en la cara. En ocasiones se extienden por todo el cuerpo, pero digamos que en términos generales, las más vistas son lo que tiene que ver con los movimientos en el rostro y con los movimientos de la mano. Cuando hablamos de las distonías, son esas contracciones musculares, pero que son involuntarias, ¿cierto? Y que resultan, digamos, también como en movimientos de torcedura, que muchas veces dicen, ay, ¿por qué se tuerce de esa manera tan rara? Y es que hay una contracción muscular que lleva a presentar lo que se llama las distonías, y también dentro de esos movimientos voluntarios encontramos lo que se llama las coreas. ¿A qué son esas coreas? Y es que ahorita alguien decía, y es que, es que a veces golpea de manera involuntaria o que está jugando y no mide su fuerza para llevar a cabo ciertos ejercicios. Entonces, cuando hablamos de la corea, son precisamente esos movimientos que son muy rápidos y que son bruscos y que son incontrolables. Entonces, todo esto tiene que ver con la parálisis cerebral. Y hay también dificultades en los problemas de equilibrio y la marcha. Dentro de lo anterior, vamos entonces a conocer que hay varios subtipos de parálisis cerebral.
Dentro de ellas, el más conocido es lo que tiene que ver con la parálisis cerebral espástica, que digamos que lo normal es que está entre un 70 y 80% y es la mayor prevalencia. Hay rigidez muscular, movimientos poco fluidos y reflejos aumentados. ¿Cómo se manifiesta la espástica? Es que hay afectaciones en piernas y brazos. Piernas están más afectadas que los brazos y a esa la vamos a llamar hemiparesia. Cuando hablamos de la hemiparesia es porque hay un solo lado del cuerpo afectado, un hemicampo, entonces hablamos de un lado afectado. Y la cuadriparesia, que como su nombre lo indica, están las cuatro extremidades afectadas con este tipo de alteraciones. Está la que tiene que ver con la dicinética y atetoide entre un 10 y un 15%, que digamos, sus características principales son los movimientos involuntarios, lentos y descoordinados, donde se afecta principalmente en el tronco y el habla. Son las zonas que más se ven afectadas, las zonas y las funciones. La parálisis atáxica, que es menor a un 5%, pero obviamente también se presenta, por eso la traemos a colación, y es cuando hay problemas de equilibrio y temblores intencionales. ¿Y qué afecta? Lo que tiene que ver con la coordinación fina y el equilibrio. Y ya cuando hablamos del tipo mixto, estamos hablando de combinar la espástica con la disinética y puede afectar diferentes zonas corporales. Nata dice, son estímulos nerviosos involuntarios. Sí, señorita. ¿Qué zonas están afectadas a nivel de estructuras cerebrales? Entonces vemos la corteza motora, que es la responsable del movimiento voluntario y la planificación motora, y las lesiones allí generan rigidez, es decir, espasticidad, es decir, la mayor prevalencia de la parálisis cerebral, que es la que nombramos acá como parálisis espástica. Entonces, sabemos que estas lesiones en corteza motor generan espasticidad y desencadenan dificultades para iniciar y secuenciar movimientos, afectando la precisión y la fluidez. Los ganglios basales, que lo vimos también en coordinación motriz, en desarrollo de la coordinación motora, y es que estos centros de coordinación también cuando se afectan producen movimientos involuntarios lentos o bruscos. Entonces aquí vemos que cuando mencionábamos acá lo que tiene que ver, por ejemplo, con la tetosis, estamos hablando de momentos lentos y serpenteantes, lo cual nos podría indicar que en medio de todo lo que puede estar afectado, posiblemente haya una alteración en ganglios basales que nos muestra que hay movimientos involuntarios lentos o que por el contrario, como la corea, pueden llegar a ser movimientos bruscos, tales como en la parálisis cerebral infantil dicinética y dificultades en la automatización de acciones motoras. En cuanto a estructura de cerebelo, sabemos que se regula equilibrio, postura y demás, y que cuando hay lesiones allí se provocan lesiones al caminar o correr. Y también hay alteraciones en la sustancia blanca periventricular, que es la que conecta diferentes áreas cerebrales, facilitando la transmisión de información sensorial y motora. Cuando hay lesiones acá, ¿qué pasa? Se asocia a la diparesia espástica. ¿Qué es la diparesia? Ya lo hablamos acá, es cuando las piernas están más afectadas que los brazos. Entonces se asocia con la diparesia espástica, con predominio de afectación en las piernas y los problemas de la marcha. Entonces aquí vamos teniendo claridad también como con esas afectaciones, y es importante tener presente que la combinación de lesiones en estas áreas que acabamos de nombrar explican la variabilidad o la heterogeneidad clínica de la parálisis cerebral. Por eso no podemos entrar a decir todos los que tienen parálisis cerebral están afectados de la misma manera, sino que ahí ya entramos a particularizar cada niño, cada estudiante, cada paciente, y desde allí poder planear esas intervenciones interdisciplinarias acorde a esas características que presentan.
Dentro de esas comorbilidades, para la parálisis cerebral, ¿qué vamos a tener en cuenta? Todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva y el aprendizaje, es decir, la discapacidad intelectual y dificultades específicas en el aprendizaje. Tiene una comorbilidad con la epilepsia entre el 30 y el 50% de casos, siendo más frecuente en cuadriplagía espástica, ¿cierto? Cuadriplagía es que hay alteraciones en los 4 miembros, 2 inferiores y 2 superiores. Hay comorbilidades con todo lo que tiene que ver con lo sensorial, es decir, alteraciones visuales y auditivas, lenguaje y comunicación, lo que tiene que ver con las dificultades para la articulación de ciertos fonemas, la apraxia del habla y hacen uso de los sistemas aumentativos, alternativos y aumentativos de la comunicación. A nivel conductual y de salud mental, hay una comorbilidad con TDAH, ansiedad, depresión y dificultades en la autorregulación. A nivel músculo, posiblemente tengan escoliosis, luxación de cadera y contracturas. A nivel nutricional y gastrointestinal, hablamos de trastornos de la deglución, reflujo y estreñimiento. En cuanto a dificultades en el sueño, hay alteraciones para conciliar el sueño y mantener unos buenos hábitos que favorezcan el proceso, digamos, de recuperación de energía y que si lo miramos en contextos escolares, sabemos que cuando hay alteraciones en ritmos de sueño, el aprendizaje no llega a ser siempre el mejor, ¿vale? Entonces, como podemos ver, hay unas comorbilidades que son muy relevantes. ¿Cuáles son esas implicaciones educativas para este diagnóstico? Entonces, aquí tenemos, tal como lo mirábamos con desarrollo de la coordinación motora, es que aquí vamos a tener unas implicaciones más grandes en lo que tiene que ver con acceso y movilidad. ¿En qué sentido? Hay dificultades para desplazarse y mantener una postura adecuada y son necesarios valerse ciertas herramientas que hayan al alcance, como las sillas de ruedas, arquitectónicas y supervisión de desplazamientos. Ahí todavía estamos muy lejos, ¿cierto? Muy lejos a nivel de infraestructura, de adaptación de espacios. Es que ni siquiera si lo pensamos en espacios de ciudad, estamos concebidos para atender a estas personas que puedan tener estas dificultades. No estamos preparados para atender discapacidad visual, no estamos preparados para que dentro de nuestra infraestructura podamos brindar garantía de desplazamiento, por ejemplo. No todos pueden acceder a sillas de ruedas, no en todos los colegios hay rampas, no todos los medios de transporte cuentan con ese acceso. Entonces, una de sus dificultades más grandes a nivel social es no sentirse incluidos por falta de este tipo de accesos. En cuanto a la comunicación y el lenguaje, hay problemas en la expresión oral y la comprensión y presentan dificultades para la articulación, limitaciones para participar en clase de manera oral. ¿Qué se sugiere? El sistema aumentativo de comunicación, hacer uso de tablets y que hayan estrategias de enseñanza multisensorial. En cuanto al aprendizaje y la cognición, hay limitaciones motoras que afectan la ejecución de tareas escolares y el ejemplo más claro es que hay escritura lenta o ilegible, dificultad para usar material didáctico. ¿Qué se sugiere? Que haya una flexibilidad curricular, que hayan herramientas adaptadas, es decir, teclados y voz a texto, y apoyos en actividades motoras finas como la escritura, que es lo que más se requiere pues en el contexto escolar. A nivel socioemocional, hay un riesgo de aislamiento o baja autoestima y evitan participar en juegos o exposiciones orales. ¿Qué se sugiere acá? Llevar a cabo talleres de sensibilización, actividades de resiliencia y acompañamiento psicológico. Por eso ahora cuando les preguntaba de manera inicial a dónde hacemos remisiones, recordemos la importancia de trabajar de manera interdisciplinaria, o sea, que todos los que tienen que ver son importantes. Aquí no vamos a llevarlo a solamente donde
neurólogo. No lo vamos a llevar solamente a donde el terapeuta del lenguaje, no, necesitamos acompañamientos integrales. Y necesitamos, lo que acabamos de decir, esa colaboración interdisciplinaria debe ser casi que vital, ¿cierto? Casi que no. Es muy importante tener ese acompañamiento para poder pensar, estructurar esos planes de intervención conjunta a través de ejercicios de seguimiento constante, comunicación fluida entre los profesionales y la familia. Ana nos dice, yo tuve una paciente con parálisis cerebral, síndrome de huesos frágil y ciega, o sea, tenía todas las alteraciones alrededor. Complicado, pero es un reto total. O sea, parálisis, síndrome de huesos frágil y ciega. ¿Era una niña, Ana? ¿Era niña o era una persona mayor? Una niña. Sí, esos son unos retos totales que uno tiene como en estos procesos terapéuticos y en esos procesos escolares y es desgastante también para uno como profesional muchas veces. Claro, con un síndrome de los huesos frágil y ya había más alteraciones alrededor. Bueno, chicos, cuéntenme si tienen alguna pregunta hasta acá para que pasemos a lo que tiene que ver con esos trastornos motores asociados a otros síndromes genéticos. Observación, estrategias que hayan tenido la oportunidad de implementar. Bueno, han estado muy callados, lo cual me da cuenta que realmente no habían tenido la posibilidad de saber un poco, de conocer un poco al respecto con este tipo de trastornos. Y qué bueno que se estén entonces tomando el tiempo de aprender también un poquito sobre estos. Bueno, entonces vamos a mirar lo que tiene que ver con esos trastornos motores asociados a síndromes neurológicos y genéticos. Aquí digamos que les muestro una síntesis de esos trastornos. Digamos que si bien pueden haber otros que ustedes seguramente los vieron en el video y que ahorita al terminar de hablar de este cuadrito quisiera que alguien me contara qué más vieron en ese video, cómo lo relacionamos con todo esto o qué les llamó la atención. Vamos entonces a mirar que está el síndrome de Rett, que es un trastorno genético que está ligado al cromosoma X y afecta principalmente a las niñas. Ana nos dice, yo con parálisis cerebral he trabajado mucho los masajes. Excelente. En cuanto a áreas implicadas en el síndrome de Rett, está la corteza cerebral y algunas conexiones sinápticas y cómo lo vamos a ver en la realidad. Y es que hay una pérdida progresiva de habilidades motoras, movimientos repetitivos de manos y pérdida de la coordinación y la marcha. ¿Cuáles son esas implicaciones a nivel educativo y familiar? Se necesita que hayan apoyos en la comunicación, hacer uso de estimulación multisensorial, lograr acompañamiento familiar ante la regresión de algunas habilidades. Entonces siempre necesitamos la familia para la eficiencia, para el acompañamiento, para los avances y demás. El síndrome de Angelman, es una alteración en el cromosoma 15, que es el que afecta el gen, ¿cierto? Todos los genes están nombrados. Y aquí, digamos que este gen UDE3A es esencial para el funcionamiento de las neuronas. Digamos que este gen es el que se encarga de mirar cómo están funcionando ciertas neuronas y de decir, esta proteína me sirve, esta no, entonces se encarga precisamente de eso. Entonces, cuando este cromosoma falla, todo lo que tiene que ver con esa depuración neuronal, por así llamarlo en este caso, se ve afectado. ¿Qué áreas se afectan? El cerebelo y el sistema motor cortical. Recordemos que todo esto es de la parte motora. Bueno, otra vez por acá, es que habían unos situacioncitas por acá con los permisos, pero ya. Nuevamente, entonces, por acá retomando, vamos por acá con el tema de las ataxias hereditarias y cuando hablamos de esto es lo que tiene que ver con los
trastornos genéticos que afectan el cerebelo y las vías relacionadas. Entonces, cerebelo y conexiones con médula espinal están, digamos, afectadas en todo este proceso, lo que desencadena problemas de equilibrio, coordinación, temblores y caídas frecuentes. ¿Qué es importante y cómo vinculamos a las familias acá? En todo lo que tiene que ver con los ejercicios y actividades de psicomotricidad adaptada, prepararlos en la prevención de caídas y generar acompañamiento familiar en autonomía progresiva. ¿Qué vemos aquí también con respecto a los niños? Son las distonías infantiles, que son esas contracciones musculares involuntarias que tienen un origen genético o idiopático. ¿Qué estructuras vemos acá? Los ganglios basales y las vías motoras. ¿Cómo lo vamos a ver manifestado? A través de movimientos repetitivos, posturas anormales y la rigidez, y que todo esto se agrava cuando hay un mayor esfuerzo a nivel motor. ¿Qué se necesita acá? Generar adaptaciones en escritura y participación escolar, brindar apoyo terapéutico continuo y generar un acompañamiento familiar siempre va a ser indispensable, ¿vale? Aparte de esto, ¿qué más lograron ver en el video que a ustedes les haya llamado la atención, que no conocían, que vieron en el video, que lo complementaron? Cuéntenme un poquito. ¿Qué hay alrededor de ese video que haya sido importante? Que ustedes hayan dicho, no lo sabía, o todos lo sabíamos, o no lo sabíamos. Bueno, vamos entonces, bueno, por aquí veo una cosita en el chat. No sabía de las estereotipias. Ajá. Ana, ¿qué no sabías precisamente de las estereotipias? Nancy dice, todo ha sido nuevo para mí, muy agradecida, qué bueno. Yo desconocía mucho la información. Con el tema de las estereotipias, bueno, pasemos aquí, digamos que vamos a tocar a este solamente eh, en dos diapositivas porque es muy concreto en términos generales y lo relacionamos, a ver, ¿con qué lo relacionan ustedes las estereotipias? Cuando hablamos de movimientos estereotipados, ¿cuál es lo que nosotros siempre pensamos? Con autismo, ¿cierto? Entonces, de ahí tenemos que empezar nosotros a desmontar esa falsa creencia que tenemos alrededor de las estereotipias. Es que ellas están también presentes en personas que no tienen diagnósticos de autismo. ¿Qué buscan las estereotipias? Y es que buscan muchas veces regular ciertas, digamos, ciertas situaciones que pueden generar ansiedad, angustia, preocupación, que necesitan regular de alguna manera ese sistema nervioso para entrar en calma. Entonces, miremos acá que cuando hablamos de esas estereotipias, hablamos de los movimientos repetitivos, aparentemente sin propósito, que se presentan de forma persistente y pueden interferir con la vida diaria, digamos que incluso generan riesgo físico, porque dentro de esas estereotipias podemos encontrar algo tan sencillo como el balanceo del cuerpo, el aleteo de las manos, pero también encontramos quienes tienen la estereotipia de golpear objetos, morderse, rascarse el pelo, enrollarse el cabello, ¿cierto? Sobre todo para las mujeres, enrollarse el cabello poquito a poco. Los niños también cuando tienen, están muy peluditos, el cabello muy larguito, también tienden a enrollarse pedacitos del cabello y ya sabemos que eso sí puede desencadenar alteraciones y daños desde lo físico. Entonces, hay dos tipos de estereotipias, las primarias y las secundarias. Cuando hablamos de las primarias, son las del desarrollo normal, que no están asociadas a ningún trastorno y se pueden presentar en los niños entre los 2 y los 5 años. Y dentro del impacto puede llegar a ser bajo o nulo.
En cuanto a la necesidad de intervención, puedes acompañar a las familias para que cuando ellos estén presentando esas estereotipias, si nosotros vemos que es un mecanismo de regulación, un mecanismo de vuelta a la calma, se les puede permitir, se les acompaña, se les orienta, pero también la importancia de pensar en cómo desviar esa atención, esa energía que tienen en ese momento para realizar ese movimiento, digamos esa compulsión a otra actividad que llegue a ser un poco más sana, por así llamarlo. Cuando hablamos dentro de la clasificación, lo que tiene que ver con las secundarias, estas están asociadas al TEA, a la discapacidad intelectual y a los síndromes genéticos que vimos hace un momentico. Y surgen desde la infancia y persisten en otros momentos de la vida y estas interfieren en el aprendizaje, en la autonomía y pueden llegar a generar autolesiones. ¿Qué se necesita acá? Que haya intervención multidisciplinaria y estrategias de autorregulación para favorecer todo el tema de esos momentos que llega a ser tan complicado regular las estereotipias. Nada, a ver, por aquí leo movimientos repetidos y descontrolados, movimientos involuntarios. ¿Se relaciona mucho con TOC? ¿O qué, Dani? Decime vos qué has aprendido. A ver, querida, contame. Dani, sí, tiene también una relación en las personas con TOC, tiene relación, o también lo vemos en chicos que tienen TDAH, que en ocasiones necesitan ciertos movimientos para volver a la calma, para regularse. Entonces, por eso decimos que no necesariamente están asociadas con un trastorno del espectro autista, que es lo que siempre hemos creído. Y uno va a un colegio y uno hace seguimiento y uno, el profe le dirá, ay, es que ay, tiene unas estereotipias todas raras. Y a ver, ¿cuáles son esas estereotipias? Ay, yo veo que mueve mucho el pie derecho todo el tiempo, como balanceándolo. ¿Y qué más de usted? Ah, no, es como eso. Entonces, ¿a qué punto también desde el desconocimiento estamos llevando las estereotipias a otro nivel y asumiendo que solamente le pertenecen o le corresponden a los chicos con este diagnóstico? Eh, Natalie, entra allí, aunque es una enfermedad degenerativa, pero tiene que ver. Parkinson de entrada ya tiene unas alteraciones diferentes porque, por ejemplo, está afectado también lo que tiene que ver con los canales dopaminérgicos, que también tiene un papel importante en todo el movimiento. Pero digamos que si lo vemos desde lo que estamos trabajando, no entraría directamente porque aquí estamos muy es desde el desarrollo y no desde lo adquirido. Y sabemos que el Parkinson, si bien no es adquirido, no viene como base en el proceso del neurodesarrollo. ¿Qué más vieron en el video con el tema de las estereotipias? Bueno, espero que todos hayan visto el video, que lo dejen ahí en su repertorio. Es un video muy claro, es un video muy concreto realmente con lo que queríamos abordar hoy. Miremos entonces acá para ir cerrando qué pasa y de dónde surgen esas estereotipias. Y es que hay bases neurobiológicas y neuropsicológicas. Dentro de esas bases neurobiológicas hay alteraciones en ganglios basales, en cerebelo y corteza motora, como todo lo que hemos visto hoy, porque todo implica movimiento. Hay disfunción en la conectividad prefrontal, afectando el control inhibitorio, ¿cierto? Entonces aquí vemos que hay algo diferente a lo que habíamos visto en la primera parte, y es que aquí el control inhibitorio, que es de las funciones ejecutivas que tenemos y que se encarga nuestra zona prefrontal, aquí hay una alteración en este componente, porque ellos no logran regular el impulso para llevar a cabo esas estereotipias y esos momentos que llegan a ser, digamos, tan marcados en ciertos momentos. En cuanto a los factores genéticos, lo vamos a ver también relacionado con el síndrome de Rett y el síndrome de Angelman y en momentos con ciertos entornos ambientales, con lo que tiene que ver con el contexto. Y dentro de esas bases neurobiológicas, perdón, neuropsicológicas que tenemos que tener en cuenta,
que hay déficit en la planificación motora y memoria de trabajo visoespacial, posiblemente problemas de atención y control inhibitorio y alteraciones en la velocidad de procesamiento que se encuentra disminuida, lo cual afecta la coordinación y el aprendizaje. ¿Qué tenemos que tener presente? Y es que los movimientos estereotipados son la expresión de alteraciones motoras, cognitivas y conductuales que, como siempre, van a tener la necesidad de un enfoque interdisciplinario que lleve a que tengamos presencia de médicos, entorno educativo, a nivel psicológico y a nivel familiar. ¿Listo? Entonces, importante tener eso siempre presente. Se puede dar en cualquier parte del desarrollo. Ana, las estereotipias, supongo que sí, ¿cierto? Sí, ellas se pueden desarrollar en cualquier momento del desarrollo, pero mira que acá, por ejemplo, en cuanto a las primarias, hacen parte del desarrollo típico y no se asocian a ningún trastorno. Y se pueden presentar entre los 2 y los 5 años. ¿Por qué en esos momentos? Porque digamos, pues cuando la parte propioceptiva puede estar también tomando mayor fuerza y cuando hablamos de esa propiocepción, hablamos también de ese reconocimiento corporal, desde la parte kinestésica y demás, entonces sí se pueden desarrollar en cualquier momento del desarrollo. A diferencia de las secundarias, es que cuando se desarrollan a los 3 años, ellas van a permanecer porque ya tienen comorbilidad con otros diagnósticos que se van presentando en todo el proceso de neurodesarrollo, ¿vale? Bueno, chicas, este era el tema que teníamos para hoy. Veo que es un tema que muchas no tenían conocimiento, que lo habían tocado por los laditos, por así decirlo, que dentro de la práctica es posible que se los encuentren. Digamos que en las aulas formales, en las aulas de educación formal, pues educación normalita no es lo más recurrente, no es muy común que veamos chicos con parálisis cerebral espástica, ni con unas distonías, ni con afectaciones a nivel motriz que sean muy marcadas, pero sí es importante que estemos preparados para cuando tengamos estas situaciones en el aula, ¿vale? Chicas, ¿alguna pregunta, observación? Recuerden que nos faltan 2 clases. Hasta hoy me alegra mucho de seguir viendo por acá los mismos nombres. Algunas me han escrito y me han dicho no me he conectado, pero sigo viendo las clases. Entonces, en estos espacios de estos diplomados generalmente llegan muchísimas personas, ¿cierto? A la inscripción, muchísimos llegan al grupo, muchísimos llegan a la primera y a la segunda clase, pero pocos son los que se logran mantener. Entonces, siempre admiro a quienes llegan hasta el final porque realmente habla de ese interés y esa necesidad de podernos seguir formando y seguir aprendiendo. Y los que no han podido, por múltiples razones, pues qué bueno que también se den la posibilidad de ver todas las clases y seguir aprendiendo, ¿vale? Nata, qué bueno, muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, agradecida con los aprendizajes compartidos, poderlos escuchar desde esas prácticas cotidianas, aunque hoy no mucho porque ya sabemos que no era un tema muy habitual para ustedes, pero sé que estaban con la capacidad y la disposición de escuchar y aprender mucho, ¿vale? Nos vemos entonces mañana. Hoy estuve distraída. Ay, no, Ana, súper mal. Pero pero estuviste distraída. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Tengan una feliz noche, que descansen. Les mando un abrazo y ya, nos faltan 2 clasecitas, así que juiciosos, pues que nos seguiremos viendo. Un abracito. Feliz noche.